Gracias por estar aquí en 524. Diana, qué gusto saludarte y saludar a todos. El año pasado he estado educando en salud a la comunidad porque la promoción y prevención es la regla fundamental para la salud. Y preocupado por el orden público en el Cauca, este departamento en guerra, y se nos vuelve tan habitual, Diana, que estemos en guerra, que una batalla, un hostigamiento, un combate, nos parece lo más natural de la vida. Pero es porque estamos aquí en Popayán, en el centro de Popayán, pero en la periferia, el área rural está padeciendo las afurias de una guerra sin tregua. Por eso Luis Eduardo Campos está hablando de paz para el Cauca, y yo creo que vamos a tener. Ya el presidente Santos, que hasta la semana pasada hablaba de guerra, ya por fin está dando pasos para la paz. Yo creo que ya le han contado que el programa de gobierno de Luis Eduardo Campos debe circular alrededor de la paz. Y ese es el gobierno que queremos presentar para los caucanos. Usted lo ha dicho, está complicado todos los temas de orden público que se presentan en el Cauca, pero ¿qué hacer? Esta estrategia, falta más presencia de la fuerza pública. Tuvimos la visita del presidente de la República, del ministro de Defensa, de Justicia también, que están muy preocupados por todos estos temas. Diferentes dependencias en este tema. ¿Qué estrategia utilizaría, por ejemplo, para tratar de contraatacar los procesos? No, pues yo estoy diciendo que si nos salvamos para la guerra, cada vez habrá más guerra. Si el gobierno de Uribe, que se creía tan valiente para derrotarnos, este gobierno no lo vamos a poder porque seguimos siendo el mismo país y la estrategia no ha cambiado. Yo estoy diciendo que el Cauca lo volvamos laboratorios de paz. Aquí ya funcionan laboratorios, organizaciones sociales, pero falta ese respaldo del gobierno nacional. Yo no estoy de acuerdo que se descentralicen los diálogos de paz, pero sí se deben hacer en el Cauca, con el gobierno nacional, con los actores sociales, con los grupos armados, legales e ilegales. Nos tenemos que sentar pronto en mesas de concertación por la paz y nos va a dar resultados. La gente desconfía de los procesos de paz porque se fueron del gobierno de Pastrana, que fue un fracaso. Pero ¿por qué fracasó el proceso de paz en Pastrana? Porque él estaba aspirando al premio Nobel, que es lo malo de los políticos tradicionales cuando se meten a hablar de paz, que terminan más en guerra. Él estaba queriendo hablar con Tiro Vivo, pero tenía sus asesores en Estocolmo haciendo lobby para que él le dieran el premio Nobel de la Paz. No, cuando buscamos la paz debe ser con sinceridad, que esa es la propuesta que nosotros hacemos. ¿Y cómo se consigue la paz? Con inversión social. El que está peleando en la guerra es el joven. Y el joven del Cauca no tiene oportunidades de trabajo, no tiene oportunidades de estudio. Por eso, el que no se va a la programación, se van los grupos delincuenciales, a los grupos al margen de la ley, y ahí es donde la guerra se está perpetuando. A través de la gobernación del departamento del Cauca, Luis Eduardo Campos, estaremos precisamente durante esta sesión conociendo cuáles son nuestras propuestas importantes que beneficiarían al departamento del Cauca. Mientras tanto, mucha atención, que vamos con la